Jimena, si quieres, pues no se te escucha. Tienes el micrófono apagado. No tiene Ya. Buenos días sonido, para Jimena. todos. Buenos ¿Me días, ya se escuchan? te escucha. Sí, señora. Buenos Bueno. días. Bueno, mi nombre es Jimena Castiblanco, soy la actual coordinadora jefe de la Coordinación de Clasificación Arancelaria. Soy economista en comercio exterior y tengo una especialización en gerencia logística. Mi experiencia en la DIAN es de 26 años en áreas de operación aduanera, proyectos de servicios informáticos electrónicos, áreas como riesgos y pues ahora desde el área técnica. Voy a apagar la cámara para proceder a hacer la presentación y no tener dificultades. ¿Están viendo? Todavía no. No, Jimena, aún no. Todavía no. Bueno, espérame un segundito a ver. Ya se ve. ¿Ya? Ah, Sí, señora. perfecto. Como les dije, soy la jefe de la Coordinación de Clasificación Arancelaria y empiezo por un tema que no tiene nada que ver con la clasificación, pero que me parece importante tratar en estas reuniones y es el significado de ser un servidor público. En el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia nos dice que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. De igual manera, en el Departamento Administrativo de la Función Pública encontramos definido como servidor público la persona con una vinculación laboral al Estado que ejerce funciones públicas que están al servicio del Estado y de la comunidad. Igualmente, el artículo 2 de la Constitución Política nos dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. ¿Por qué trato este tema? Porque seguramente muchas personas vienen del sector privado o no han tenido la experiencia en el sector público y es importante no perder de vista qué significa ser servidor público. Voy a terminar con una frase que me llama mucho la atención de Marcel Wallain, un catedrático y estudioso del derecho público, que dijo que la administración pública es ejercida esencialmente por hombres, en tanto que la administración y su funcionamiento solo son posibles por la actividad intelectual y física de las personas naturales al servicio del Estado. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora sí, en materia de la organización y la estructura, como dijo la doctora Sonia, viene la dirección general, está luego la dirección de gestión de aduanas, que tiene varias subdirecciones, entre esas la subdirección técnica aduanera, que está dividida en 3 coordinaciones. En este momento, la coordinación, estamos mostrando la coordinación de clasificación arancelaria, que tiene dentro de sus funciones. Como primera, brindar orientación técnica en materia de nomenclatura y clasificación arancelaria. Esta función es muy importante porque la coordinación participa en las reuniones de orientación del comité, entre otras, del Comité de Asuntos Arancelarios y de Comercio Exterior AAA, en donde se definen desdoblamientos, de donde se definen tarifas, vistos buenos. Entonces, tenemos una participación directa en esas reuniones a través de un concepto de viabilidad que debemos o no, si consideramos que sea viable o no, estas solicitudes. La segunda, proferir resoluciones de clasificación arancelaria. Como ya les dijo la doctora Sonia, tenemos resoluciones anticipadas, resoluciones a petición de cualquier interesado y resoluciones de oficio. En este momento contamos con un sistema
que se llama el sistema SAR, en donde los usuarios pueden realizar las solicitudes de resoluciones anticipadas y resoluciones a petición de cualquier interesado a través de ese sistema. Y las de oficio, como lo dijo ella, son de nuestro resorte cuando encontremos que debemos corregir o enmendar alguna clasificación que se haya proferido o que venga un concepto de la OMA diferente, entonces tenemos que proferir una resolución de oficio. Esa es de nuestra parte. Las otras dos son a solicitud del interesado. Como tercera, tenemos expedir los pronunciamientos técnicos de clasificación arancelaria. Esta es la forma como la subdirección apoya las direcciones seccionales de manera técnica. Entonces, las seccionales siempre acuden a la coordinación de clasificación arancelaria para establecer una subpartida correcta de clasificación. Nos podemos atender a través de pronunciamientos que nos llegan del laboratorio o de las seccionales directamente, solicitando que por favor nos pronunciemos acerca de la clasificación de una mercancía. En la cuarta tenemos proyectar circulares del Sistema Andino de Franja de Precios. Esta es una circular que tenemos que proyectar ustedes cada 15 días para las mercancías que son objeto de este control. Nosotros somos encargados de proyectar y actualizar el sistema para el cobro correcto de los aranceles. Como quinta tenemos participar en las reuniones de carácter nacional e internacional. Entonces nosotros participamos en las sesiones del Comité del Sistema Armonizado de la OMA, que en este momento se realizan 2 por año, una en marzo y otra en septiembre aproximadamente, y en el Comité Técnico de Nomenclatura de la CAN, cuyos criterios son vinculantes para los países miembros. Y adicionalmente, entre otras reuniones e invitaciones que nos llegan, en el Comité Iberoamericano de Nomenclatura COMALEP, para establecer la nomenclatura en español y establecer alianzas entre los países miembros. Como sexta, tenemos mantener actualizado el sistema de información aduanero. Nosotros contamos con un arancel que está publicado en el sitio web y es de consulta para todo mundo. Entonces, dentro de las funciones que tenemos es mantenerlo actualizado con todas las normas que salgan, que afecten el sistema armonizado o tarifas o acuerdos o la franja de precio. Estas funciones son 13. Estas consideramos que son las más relevantes y están establecidas en el numeral 331 del artículo 2 de la resolución 70 del 9 de agosto del 2021. Allí las van a encontrar específicas. Ahora vamos con los fundamentos normativos. Nos dice el artículo 303 del decreto 1165 que las normas aplicables, dice, la clasificación de una mercancía en una subpartida de la nomenclatura arancelaria se regirá por lo establecido en el convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y su anexo aprobado por Colombia mediante la Ley 646 del 2001. Es decir, nosotros hacemos parte de ese sistema armonizado, lo aplicamos, y ese sistema armonizado nos da la clasificación, la subpartida, la nomenclatura a 6 dígitos. Y es usada mundialmente. O sea, la mercancía es clasificada por el sistema armonizado a 6 dígitos. Luego viene la decisión 885 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la cual se aprobó el texto único de la nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, denominado Nandina. Entonces, la Nandina, que es la parte que hace parte de la comunidad andina, nos da las subpartidas a 8 dígitos. O sea, la nomenclatura a 8 dígitos. Esta es de obligatorio cumplimiento para los países miembros. Cuando participamos en los comités, en las sesiones de la comunidad andina, se establecen unos criterios, los cuales son vinculantes para Colombia y para todos los miembros de la comunidad andina. Quiere decir que si allá se establece una partida, una subpartida para un tipo de mercancía, es de obligatorio cumplimiento para nosotros clasificarla por esa partida, siempre y cuando corresponda y tenga las mismas características.
Y finalmente viene el decreto 1881 del 2021 y sus modificaciones, por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposiciones. Este es el decreto que nos permite y nos da la clasificación arancelaria que tiene Colombia a 10 dígitos. Nos suma el dígito 9 y el dígito 10. Y esta es de carácter nacional. Entonces nosotros también, esta es la última enmienda que se traduce o se aterrizó en el decreto 1881. Vamos en la séptima enmienda. Otros fundamentos normativos que tenemos que tener en cuenta. Frente a las resoluciones anticipadas en el decreto 1165-2019 modificado por el 360, tenemos todo el marco normativo del artículo 298 al 302. Ahí nos establece cómo se solicita, en qué tiempo tenemos para contestar, establece todas las reglas para poder proferir las resoluciones anticipadas. Y fue reglamentado mediante la resolución 46 de 2019, modificada por la 039 del 2003 del artículo 305 al 312. La resolución a petición de cualquier interesado la encontramos del artículo 305 al 306 del decreto 1165 modificado por el 360 del 2021 y reglamentado mediante los artículos 1313 al 1315 de la resolución 46 modificada por la resolución 39 del 2023. Las resoluciones de clasificación arancelaria para unidades funcionales. Las unidades funcionales pueden ser clasificadas o de manera anticipada o a petición de cualquier interesado, pero tienen establecida una normatividad específica. Y ella se rige por la nota legal de la sección 16 y la nota legal 3 del capítulo 90 del arancel de aduanas, que nos dice qué es una unidad funcional. Entonces nosotros cada vez que clasificamos una unidad funcional tenemos que remitirnos a esta nota legal, a estas notas legales de la sección y del capítulo para poderlo determinar. También el decreto 1165 trae toda la normatividad al respecto en el artículo 307. Y la resolución lo incluye en el artículo 310 al 320 de la resolución 46 modificada por la 39. Esta es básicamente la normatividad. Yo los invito a que si les interesa el tema, pues allí va a encontrar prácticamente toda la información de cómo se debe proceder para expedir una resolución o solicitar una resolución de clasificación arancelaria. Estas funciones se aterrizan en unos procedimientos, como lo dijo la doctora Sonia. Nosotros tenemos a cargo 3 procedimientos. Somos considerados la Autoridad Nacional en Nomenclatura y Clasificación Arancelaria. Es decir, tenemos una responsabilidad grande frente a la clasificación de las mercancías y establecer la nomenclatura que le corresponde a cada una. Tenemos el procedimiento PRCOA 0198, que trata sobre expedir las resoluciones de clasificación arancelaria solicitadas por los usuarios y de oficio. Como les dije, este procedimiento tiene un sistema electrónico que lo soporta. Entonces, un sistema que es de uso de los usuarios, está para los usuarios y nos permite gestionar todas las resoluciones a través del sistema. Luego en el PRCOA 0189 tenemos expedir los procedimientos técnicos en materia de clasificación arancelaria solicitados por las demás dependencias de la entidad, los pronunciamientos técnicos, de la manera como apoyamos a las direcciones seccionales en el caso de tener alguna inquietud sobre clasificación arancelaria. Este procedimiento no está sistematizado. Este lo hacemos manualmente a través de correos electrónicos y esperamos que próximamente podamos contar con un sistema como el SAR, que se pueda ser ajustado para poder prestar un mejor servicio. Y el PRCOA 349, que trata sobre mantener actualizado el sistema de información aduanero en lo relacionado con la nomenclatura arancelaria, arancel de aduanas y aranceles variables. Es el sistema de consulta general que está publicado en el web, se llama CIE de arancel
y pues también allí tenemos una responsabilidad grande porque ese sistema es el que está conectado al sistema de liquidación y el sistema por el cual los usuarios presentan sus declaraciones de importación administrado por operación aduanera. Entonces, como pueden ver, la coordinación tiene mucha relevancia en la parte técnica, así como en la subdirección, las otras coordinaciones, y tenemos una responsabilidad grande. Es un área muy bonita, es un área en donde se aprende todos los días se aprende de temas diversos. Tenemos que conocer de mucho tipo de mercancía, tenemos ingenieros químicos, tenemos ingenieros mecánicos, hacen parte del grupo expertos en comercio exterior y es un área de verdad donde se aprende muchísimo. Así que bienvenidos las personas que vayan a ser asignadas a esta área, muy bienvenidos y creo que se deben dar por bien servidos si les toca en esta área porque van a aprender mucho. Muchas gracias. Le doy la palabra a la coordinación de origen, la doctora Diana García. Gracias, doctora. Voy a compartir. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, Diana. Sí, Diana. Sí. Mi nombre es Diana García, yo soy la jefe de la coordinación del servicio de origen, llevo en la entidad trabajando 26 años. Inicié por las áreas operativas, inicié por la división de exportaciones, después trabajé en el área de fiscalización, estuve en la subdirección de comercio exterior, hoy subdirección de operación aduanera, y me encuentro actualmente trabajando en la subdirección técnica. Llevo trabajando aproximadamente 15 años, en la subdirección técnica en el área de origen. Voy a compartir la presentación, por favor, me dicen si la... ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, Diana. Dianita, sí. Y Bueno, la gracias. cámara también. Gracias. Apago la cámara para que no me vaya a quitar. Regálenme un segundo, por favor. Listo. Bueno, para hablar de las funciones de la coordinación del servicio de origen, es importante empezar a hablar de que nuestras funciones, las que ejecutamos en la coordinación del servicio de origen, están relacionadas con el régimen de origen que establecen los acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Actualmente Colombia tiene suscrito 21 acuerdos comerciales. En estos acuerdos comerciales hay un capítulo especial denominado régimen de origen, en donde los países acuerdan qué componentes hacen que una mercancía sea originaria entre las partes. ¿Cuáles son las partes? Esos países que están negociando. Y adicionalmente, ¿qué documento o qué prueba es la que van a tener que presentar
los importadores para acogerse a un tratamiento arancelario preferencial. Entonces, nuestras funciones prácticamente se derivan de la aplicación de este régimen de origen de los acuerdos comerciales. Bueno, nuestras funciones se encuentran señaladas en el numeral 3.3 del artículo 2 de la resolución 70 del 9 de agosto del 2021. Nosotros tenemos asignadas 17 funciones. No obstante, podemos decir que las funciones más relevantes y que hacemos con mayor frecuencia en la coordinación del servicio de origen son las siguientes: apoyar y supervisar la correcta aplicación de las normas de origen, autorización o negación de la figura del exportador autorizado, atención a solicitudes de planillas A y B, expedición de resoluciones anticipadas de origen, elaboración de estudios técnicos de origen, atención a PQRs, atención a consultas, apoyo técnico en materia de origen a entidades nacionales y habilitación de firmas para expedición de certificados de origen. A continuación voy a explicar de qué se tratan de manera resumida estas funciones. Bueno, respecto a apoyar y supervisar la aplicación de las normas de origen, como lo señalé anteriormente, se han negociado en los acuerdos comerciales y tenemos que revisar efectivamente que el régimen de origen establecido en esos acuerdos comerciales se aplique debidamente. En ese sentido, la coordinación del servicio de origen a través de la subdirección técnica, a través de la subdirectora técnica, se expiden los lineamientos para la expedición de los certificados de origen. Como le comenté, ese es el documento clave para que un exportador lleve su mercancía al otro país y ésta sea aceptada con un tratamiento arancelario preferencial, siempre y cuando la mercancía sea de origen colombiano, de acuerdo a los componentes que negociaron las partes. La otra función o la otra actividad que realizamos en esta función de apoyar y supervisar la aplicación de las normas de origen está relacionada con el sistema de origen. Para elaborar estos certificados de origen, nuestros exportadores hacen una solicitud a través del sistema de origen de la DIAN y el funcionario de la seccional, tenemos 12 direcciones seccionales que apoyan esta expedición de estos documentos. El funcionario revisa, lo autoriza, lo aprueba, firmándolo y sellándolo. Hay certificados de origen que son expedidos de manera digital y hay certificados de origen que se expiden de forma física. Entonces, cuando se presentan inconvenientes en el sistema, tanto para nuestros compañeros de las direcciones seccionales o para los usuarios, la coordinación de origen junto con el área de tecnología apoyamos esos incidentes relacionados con el sistema. La otra actividad que realizamos bajo el marco de esta función es, a través de nuestra subdirectora, dar los lineamientos para la aplicación del régimen de origen en la nacionalización de las mercancías. En este evento es cuando la mercancía ingresa de otro país bajo el marco de un acuerdo negociado. ¿Qué es lo que el funcionario competente en el proceso de nacionalización que está revisando la mercancía debe verificar en ese documento que le están presentando para solicitar la preferencia arancelaria? Y en esta actividad también lo que hacemos es supervisar que efectivamente estas funciones se estén realizando correctamente cuando la están aplicando los compañeros de las seccionales. Adicionalmente tenemos otra función que es la habilitación de firmas, que está relacionada con la expedición de los certificados de origen. Entonces, en esta habilitación de firmas, Colombia tiene que informar a los países cuáles son los funcionarios que están autorizados para firmar dichos documentos, para expedir dichos documentos. Esto se hace a través de la coordinación del servicio de origen. Asimismo, los países nos tienen que informar a nosotros cuáles son los funcionarios que están autorizados en sus países para expedir certificados de origen. Entonces, nos lo informan a la coordinación del servicio de origen y nosotros a través de un memorando, de un acto administrativo, damos a conocer
funcionarios y estas firmas de estos funcionarios de los otros países a todas las direcciones seccionales para que se tengan presentes cuando se validen estos documentos en los procesos de control. Bueno, otra actividad que hacemos y que tiene un volumen importante en la coordinación de origen está relacionado con la calificación de unos documentos que se llaman planillas A y B. Estos documentos solamente se dan bajo el marco del acuerdo con la comunidad andina, que es uno de los acuerdos más antiguos que tiene Colombia. Y en esto la función de la coordinación del servicio de origen es decirle a un autopartista, es calificarle un documento al autopartista y decirle al autopartista que esa autoparte que él está elaborando cumple origen bajo las condiciones del acuerdo con la comunidad andina. ¿Para qué sirve esta calificación? Esta calificación el autopartista le entrega a la ensambladora diciéndole que ese producto que le está vendiendo ha sido calificado por la DIAN y cumple origen, y la empresa ensambladora, dentro de su análisis de origen ya del vehículo total, considera esta parte como originaria. Estos documentos que nosotros expedimos y que autorizamos sirven como soporte para que sea presentado a un informe que se debe presentar tanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como a la comunidad. ¿Perdón? Bueno, otra de las actividades que adelantamos desde la coordinación de origen es autorizar a exportadores. Se llama la figura del exportador autorizado. ¿En qué consiste esto? Como les señalé anteriormente, para establecer cuál es la prueba que establece que una mercancía es originaria. El primer paso es ese certificado de origen que expiden nuestras seccionales. Sin embargo, hay 3 acuerdos, que es el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con los países de EFTA y el acuerdo con el Reino Unido, que permite que unos exportadores especiales previamente autorizados por la DIAN puedan certificar el origen en sus documentos comerciales. Entonces ellos ya no necesitan pedir un certificado de origen ante las seccionales, ante las aduanas, las 12 seccionales, sino directamente ellos en su documento pueden señalar que la mercancía es originaria. Pero para eso, previamente tienen que hacer una solicitud a la coordinación del servicio de origen, donde nosotros en la coordinación estudiamos, revisamos los productos que van a exportar, validamos si cumple esos componentes que se acordaron entre las partes para cumplir el origen y los autorizamos. Una vez autorizado este exportador autorizado, ya ellos pueden expedir sus pruebas de origen en sus documentos comerciales y no deben solicitar certificados de origen a las seccionales. Posteriormente de su autorización, la coordinación también hace controles para revisar si efectivamente se siguen manteniendo los requisitos con los cuales a él se le autorizó. Otra de las funciones son las resoluciones anticipadas de origen, que las tenemos todas las coordinaciones. Sin embargo, para el tema de origen es un tema nuevo. Hasta ahora estamos incentivando estas resoluciones anticipadas de origen. ¿Y en qué consiste esto? Es poder decirle a un importador que su mercancía, antes de que ingrese su mercancía, decirle que sí cumple esta mercancía, el origen, bajo el marco del acuerdo que la va a traer. Por ejemplo, voy a traer una mercancía bajo el marco del acuerdo con Estados Unidos. El importador puede solicitarnos a nosotros que estudiemos, siempre y cuando nos dé toda la información, procesos productivos, materiales, costos, nos puede dar esa información y nosotros podemos hacer un estudio y decirle que efectivamente la mercancía que él va a ingresar a Colombia es originaria. Pero como les comento, es una figura que hasta ahora se está desarrollando en el ámbito del tema de origen. Otra de las funciones está relacionada con los estudios técnicos de origen.
Estos estudios técnicos están basados en dos campos. El primer campo es poder identificar cuáles de nuestros exportadores requieren nuestro apoyo. Entonces nosotros lo que hacemos es revisar documentos, unos documentos que ellos suben a nuestro sistema para poder expedir los certificados de origen y hacemos evaluaciones, miramos si efectivamente está cumpliendo la mercancía origen, el origen de acuerdo a lo señalado en esos documentos, hacemos visitas y una vez hecho como todos estos estudios, esta identificación, establecemos qué exportadores podemos nosotros, vamos a seleccionar para apoyarlos y orientarlos, que estamos identificando que están cometiendo errores, que no tienen de pronto conocimiento ciertos aspectos en el tema de origen, entonces estos estudios los hacemos para eso, para poder orientar y brindarles apoyo a nuestros exportadores. Y el otro estudio que hacemos está relacionado con investigaciones por sectores económicos, pero está relacionado con la importación de la mercancía. Entonces vamos, cuando estas mercancías ingresan a nuestro país por diferentes acuerdos comerciales que vienen originarias de Estados Unidos, que vienen originarias de Canadá, de Costa Rica, es identificar cuáles de esos sectores nosotros evidenciamos que tienen movimientos o extraños o que posibles incumplimientos en que la mercancía sea originaria. Y una vez hecho el estudio, nosotros lo trasladamos al área de fiscalización, quien es la competente ya para hacer la investigación propia del tema. Y finalmente, las otras funciones que nosotros adelantamos es atención de PQR, son todas aquellas consultas que hacen nuestros usuarios respecto a la aplicación del régimen de origen en aduanas. Apoyamos a las entidades nacionales, nosotros apoyamos al Ministerio de Comercio Exterior en las negociaciones, en la parte técnica, en los procedimientos aduaneros en el tema de origen y también asistimos a reuniones internacionales en materia de origen. Finalmente, es importante que conozcan que, como ya lo señaló la doctora Sonia, y la doctora Jimena, pues hay un micrositio, las coordinaciones tenemos un micrositio en nuestra página web en donde están las normas que aplicamos, tanto las normas aduaneras, la legislación nacional, como los acuerdos internacionales, específicamente en el tema de origen, los capítulos del régimen de origen de cada acuerdo comercial. Gracias. Yo creo que puede pasar. Ok, Dianita, ¿David? ¿ya? Sí, ya. Sí. Sí, gracias. Ok. Ok, buenos días para todos. ¿Sí me están viendo? Sí. Creo que sí, porque Dianita está compartiendo todavía. Sí, señor. Te estamos viendo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Eliseo David Romero Ordóñez. Soy el coordinador de valoración aduanera de la Subdirección Técnica Aduanera. Llevo 32 años en la DIAN, en los cuales me he desempeñado casi siempre, todos los años, en el área de operación aduanera o comercio exterior. Soy administrador de empresas, soy licenciado en informática y especialista en derecho aduanero. Voy a cerrar la cámara y ya les muestro la presentación. Gracias. Ya estamos viendo la presentación, David. Gracias. Gracias, Sergio. ¿Puedes colocarla en modo presentación, por favor? Ok. Listo. ¿Me escuchan?
Sí, señor, se te escucha. Ok, Sí, señor, perfecto. gracias, Sergio. Bueno, esta es la ubicación jerárquica de la coordinación de valoración aduanera. Ya resumiéndolo un poco, según lo indicado por la doctora Sonia, doctora Diana y Jimena, la coordinación de valoración aduanera se desprende de la Dirección de Gestión de Aduanas, a su vez de la Subdirección Técnica Aduanera, y es una de las 3 coordinaciones que hacen parte de esta subdirección, la coordinación de valoración aduanera. Pues, ¿qué es lo más importante para empezar a hablar de valor en aduanas? Pues saber qué es el valor en aduana. ¿Y qué es el valor en aduana de acuerdo a nuestro ente jerárquico supremo con respecto al tema, que es la Organización Mundial de Comercio? Entonces, la Organización Mundial de Comercio dice que la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, y que ésta se constituye en la base imponible para la liquidación de los derechos ad valorem, la cual se determina en el derecho pagadero por el producto importado. De pronto quisiera hacerlo de una manera más sencilla. ¿Y qué podríamos decir que es el valor en aduana? Que es la base gravable que se determina en el proceso de importación de mercancías para el cálculo y posterior pago de los tributos aduaneros. ¿Y cuáles son nuestros tributos aduaneros? El arancel y el IVA. Entonces, básicamente, eso es el valor en aduana. El valor que se toma de esa mercancía importada y se le aplica un arancel y un IVA, el cual dará origen a una base imponible para liquidar y pagar los tributos aduaneros. Esa es la valoración en aduana. Y el proceso aduanero tiene que ver con todo esto que genera la valoración aduanera a nivel mundial. Desde el inicio, desde su compra, desde la compra de la mercancía, hasta el proceso de importación en el territorio aduanero nacional. ¿Cuál es el marco normativo fundamental? Digamos que este es un extracto que se hizo de manera general de las normas que aterrizan el valor en aduana de las mercancías en Colombia, ¿sí? Y principalmente, ¿con qué empezamos? Pues con el acuerdo de valoración de la OMC en su título 7 en el año de 1994, lo cual ya lo baja la Comunidad Andina de Naciones mediante la decisión 571 del año 2003. Y a su vez lo reglamenta mediante la resolución 1684 de 2014 de la CAN. Obviamente, nosotros, Colombia, mediante el decreto 1165 de 2019, aplicamos también los temas normativos competentes a la valoración en aduana, y a su vez lo reglamentamos en la resolución 46 de 2019 de la DIA. La resolución 70 pues trata básicamente de las generalidades que estamos dando a conocer en esta presentación, de acuerdo a las funciones que tienen asignadas la coordinación de valoración aduanera con respecto a los objetivos, compromisos o funciones que ésta debe hacer en el orden nacional. ¿Cuáles son las principales funciones o la principal función que deriva que exista la coordinación de valoración aduanera en la Subdirección Técnica Aduanera? Pues que tenga ese apoyo, ese soporte y esa orientación en los procesos, políticas y normas de valoración aduanera, soportados obviamente en la legislación internacional, como es el acuerdo de valoración, en la normatividad andina, que es nuestro subsiguiente superior jerárquico, y aterrizado ya en la normatividad aduanera nacional. ¿A quiénes ayuda? ¿A quiénes ayuda o a quiénes soporta la operación aduanera? Y en este caso, la valoración aduanera. A los usuarios internos, que son nuestros mismos funcionarios, para que haya una línea estándar en la aplicación de este proceso, a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en general. Y la ciudadanía en general somos todos. En realidad, la valoración aduanera, y me atrevo a decir que el origen y el tema de arancel y el tema de la Subdirección Técnica Aduanera, pues apoya a todo un país, a la ciudadanía en general. Y la ciudadanía en general viene desde el grande contribuyente, desde las empresas grandes, desde las multinacionales, hasta el estudiante que tenga algo que ver con el tema de valoración aduanera. Y eso es lo que vivimos en el día a día de nuestra DIAN en los procesos de la Subdirección Técnica en realidad.
Estas son las funciones particulares ya que determina nuestro mapa de procesos y nuestra funcionalidad dentro de la DIAN acerca de las funciones que está comprometida a realizar actualmente la Coordinación de Valoración Aduanera. Y entre otras están las consultas, ¿sí? Que es proyectar consultas en relación con las normas de interpretación de las normas ya establecidas de valoración aduanera. Pueden ser, son consultas de carácter general, regularmente son registradas o radicadas o presentadas por importadores, por usuarios, operadores de comercio exterior y en general, como decíamos en la diapositiva anterior, por cualquier ciudadano. ¿Qué otra función tiene la coordinación de valoración aduanera? Es ese apoyo, esa supervisión en los controles que maneja la DIAN. ¿Y cuáles son los controles que maneja la DIAN? Está el control simultáneo, el control previo, simultáneo y posterior, en ese orden. Previo, simultáneo y posterior. Y ahí está la técnica en general y para este caso la valoración aduanera apoyando a cada actor en ese momento aduanero que existe en el proceso. ¿Qué otra función tiene la coordinación de valoración aduanera? La orientación a los servidores públicos de la entidad, obviamente, somos el soporte de todos los funcionarios de la entidad, de las demás instituciones del Estado. En la definición de políticas apoyamos y en todas las normas que tienen que ver con la valoración aduanera. ¿Qué otra función tenemos que registra como la cuarta función? Son los estudios e investigaciones de valor. Estos estudios e investigaciones de valor son unos temas que tienen que ver con los valores registrados por diferentes sectores económicos. Se hacen ciertos análisis estadísticos sustentados en cifras comprobables en el momento aproximado para que se cumplan las normas de valoración aduanera, solicitando a los particulares la información que se requiera al respecto y formulando algunas conclusiones y recomendaciones, y en casos que sea específico, se envían estos insumos a la Subdirección de Fiscalización Aduanera, quien es en la cadena lógica y trazable de la entidad la competente para llevar a cabo, digamos que el resultado contundente que se pueda presentar frente a este estudio o investigación de valor. ¿Qué otro tema tenemos en la coordinación de valoración aduanera? Las resoluciones de ajuste de valor permanente. Esta para mí es una herramienta de facilitación al comercio exterior muy importante que hay que promocionarla más, pero que está muy bienvenida al comercio exterior porque en realidad es una herramienta de facilitación al comercio exterior, la cual determina en sus inicios unos valores provisionales en las declaraciones de importación, los cuales en un futuro ya tiene que hacerse el proceso para que queden como definitivos. Entonces, estas resoluciones de ajuste estandarizan ese proceso y esa trazabilidad y, digámoslo así, esa monotonía de presentar día a día un valor provisional, estableciéndolo ya en valores fijos para que se pueda hacer un proceso de nacionalización más expedito y más eficaz. Todas estas figuras, digamos que estas figuras de la resolución de ajuste de valor permanente o nuestro insumo como el estudio de investigación de valor van a ser explicados posteriormente y más aterrizados por los funcionarios de la coordinación de valor, los cuales también están asignados a este proceso de inducción. ¿Qué otra función tenemos nosotros? La resolución anticipada, que también es una herramienta de facilitación al comercio exterior, que tiene que ver con hacer su solicitud de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 1 del acuerdo de valoración de la OMC y sus ajustes, ¿sí? Para que estos puedan ser determinados previo al arribo de las mercancías al territorio aduanero nacional. Digamos que esta también es una ventaja y es una facilitación al comercio, la cual se debe aprovechar por parte de los particulares o de los usuarios que la requieran. También emitimos pronunciamientos técnicos en materia de valoración aduanera, los cuales sirven de soporte, de línea y de estándar para nuestras aduanas y para nuestro ejercicio diario de valoración aduanera en Colombia. Igual asistimos a reuniones técnicas, nosotros tenemos unas reuniones técnicas con la CAN
con la OMC, y en las cuales nosotros somos miembros activos de dichas reuniones y soportamos, e inclusive en algunos casos hemos llevado procesos que se han llevado en Colombia exitosos, que recuerden en este momento el tema de regalías con el tema de Adidas, y lo hemos expuesto en estos comités y en estos bonitos escenarios que nos prestan las entidades mundiales que tienen que ver con el tema de valoración aduanera, y que hemos resuelto o sacado adelante varias inquietudes o hallazgos que hemos tenido en el país. Entonces nosotros somos miembros activos de estas reuniones técnicas, aportamos, y obviamente pues los demás países nos aportan muchos temas al respecto de los temas pertinentes de valoración aduanera. Obviamente también tenemos elaboración de manuales, procedimientos instructivos que se van llevando a cabo en el día a día del proceder de la valoración aduanera, de acuerdo con el movimiento, con la trazabilidad, con la misma operación aduanera que se surte. Sacamos herramientas las cuales nos sirven para estandarizar los procesos que llevamos a cabo al interior de la coordinación. También tenemos el apoyo y la cooperación técnica con organismos competentes, con los mismos ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior o la misma CAN, la LADI, la OMA o cualquier otro organismo internacional el cual requiera de nuestro apoyo. Y también la orientación técnica a los servidores públicos de la entidad y a las demás instituciones del Estado en políticas y estandarización de políticas y de normas en materia de valoración aduanera. Igual esto también pues ya tiene involucrado un tema de control con posibles vinculados o posibles casos de fraude aduanero, los cuales se remiten a la subdirección o a la dirección competente para que haya esa articulación que se maneja en la DIAN en los diferentes temas. Estas son algunas de nuestras herramientas actuales que tenemos, nuestros insumos que generamos en la coordinación. Y uno de ellos es el estudio de comportamiento de precios, que es un estudio, es un informe, el cual nos muestra ciertas desviaciones en precios o en valores, y nos conlleva a ciertos resultados de gestión, y que lo remitimos en su momento a la Subdirección de Fiscalización Aduanera para que ellos continúen con el proceso que haya lugar. Están nuestros estudios de precios de referencia, o nuestra base de precios de referencia, la cual es la que alimenta todas las mercancías que se encuentran al interior del país en beneficio de importación, y se sugieren unos precios de referencia. Bueno, aquí me voy a detener un poco porque creo que es una de las herramientas más fuertes que tiene en este momento la coordinación. Y quiero decirles a manera de ejemplo qué es. En el proceso de importación ustedes van a ver varias mercancías, las cuales registran unos precios. Nosotros tenemos una base de precios de esas mercancías en las cuales los funcionarios inspectores deben hacer su primer verificación al respecto de las mercancías ingresadas o importadas al TAN. De pronto más tarde, en un ejemplo en las controversias de valor, les voy a contar también acerca de esta base de precios de referencia. ¿Cuáles son las bases de decisiones de valor? Las bases de decisiones de valor tienen que ver con la información que se lleva a cabo en las direcciones seccionales. ¿Qué información? Pues la información de los estudios de valor que emergen de estas direcciones seccionales, y se lleva una base de decisiones de valor con ciertas características, ciertos ítems y puntualidades, los cuales registran la trazabilidad de ese expediente y su resultado final. Esta base de decisiones de valor es alimentada por los funcionarios, por los diferentes funcionarios de las direcciones seccionales de aduanas del país, de las divisiones de fiscalización y liquidación en este momento, ¿sí? Insumos. Pues los insumos son en general los estudios que permiten la identificación de los usuarios aduaneros de alto perfil, y enfocamos ciertos controles, los cuales derivamos en unas conclusiones y se envían a investigaciones en control posterior. Y los estudios que examinan las prácticas comerciales de los importadores y tendencias
del comercio exterior a efectos de considerar qué tipos de mercancías, sectores o qué elementos conformantes en el valor en aduanas son susceptibles a las verificaciones de estos estudios que se realizan. Bueno, quiero detenerme aquí porque este es yo diría, bueno, obviamente todos defendemos lo de cada uno, pero el dinamismo que se maneja en la coordinación de valoración aduanera es alto. Y en realidad creo que el enfoque que se le quiere dar actualmente es aterrizar ese dinamismo en operatividad a las diferentes direcciones seccionales. ¿Y qué tiene que ver la operación aduanera? Quería como creo, según la información que nos han dado, ustedes son funcionarios nuevos, quiero hacerles algo práctico con respecto a la valoración aduanera. Quiero que se hagan una imagen mental de cierto video, y es que usted compró unos televisores en China y los está trayendo a Colombia. Ahí vamos a ver dónde empieza a jugar la valoración aduanera. ¿Y dónde empieza a jugar ahí la valoración aduanera? Desde el inicio en origen de la compra de esa mercancía, ¿sí? Y toda la trazabilidad y todas las implicaciones comerciales, las negociaciones y los ítems, llámense seguros, llámense fletes, llámense garantías, toda esa trazabilidad que usted tiene allá en su mapa mental, desde China, de los televisores que usted compró hasta Colombia, tienen que ver con la valoración aduanera. Obviamente también tienen que ver en general con la técnica aduanera, con origen y con arancel. Digamos que estas trillizas están cogidas de la mano para toda la operación aduanera en Colombia, y por eso esta subdirección es tan importante en el proceso de importación de mercancías en el país. Pero hablemos de la valoración aduanera. Usted compra unos televisores en China y los va a traer a Colombia, ¿sí? ¿Y en dónde empieza a jugar la valoración aduanera? Repito, desde el momento que los compró. Abreviando el cuento, como dicen, llega la mercancía a Colombia y ahí, en ese momento, llega el funcionario inspector de aduanas a verle su mercancía. Y resulta que su mercancía, su televisor LG OLED de 55 pulgadas, usted lo compró allá a $50, cosa que al inspector se le hizo muy barata. Esa es la valoración de mercancía en términos prácticos. Es esa negociación, es examinar esos trámites de la negociación que se dan en el día a día, y no solo en Colombia, a nivel mundial, ¿sí? Pero esa es la aterrizada de la valoración en Colombia. Dicen que es un tema técnico, pero yo digo que es un tema muy versátil y muy práctico. Y muy bonito, porque ¿a quién no le gustan las mercancías? ¿Quién no le gusta ver un buen televisor, o unos buenos zapatos, o una buena chaqueta, o un buen carro, o el último iPhone? ¿Sí? Pero todo eso involucra un precio o un valor, y ahí juega la valoración aduanera de mercancías. Entonces, cuando llega su televisor LG y el inspector le dice, eso está muy barato, él tiene derecho a controvertirle a usted ese valor de la aduana de mercancías que usted declaró, ¿sí? Y usted también tiene el derecho a sustentarle por qué lo compró a ese precio, ¿sí? Todo ese juego, entre comillas, juego comercial aterrizado en la técnica aduanera, es la valoración en mercancías. Y ahí empieza a jugar nuestra base de precios de referencia. El inspector debe mirar, y está en obligación de, primero que todo, mirar nuestros precios de referencia para confrontar o para tener unos argumentos contundentes de por qué controvertirle a usted el valor en aduanas, ¿sí? Entonces resulta que ese televisor en la base de precios de referencia vale $300 y usted lo trajo a $50 de valor FOB. Ahí empieza el juego aduanero, y ahí empieza ese tema tan bonito y tan controversial que se llama las controversias de valor, y es uno de los aspectos más importantes de la valoración aduanera en Colombia y a nivel mundial, ¿sí? Entonces nos dice que usted puede traerlo, tal vez esos $50 le constituye a usted que es un precio ostensiblemente bajo. ¿Y qué es un precio ostensiblemente bajo? Pues que no corresponde a la realidad del comercio internacional, que resulta que usted lo trajo tal vez más barato que LG, o más barato que Samsung, o más barato que Sony, ¿sí? Y que se presentan niveles
de precios o de valores por esa mercancía importada que pueden ser inconcebiblemente bajos, que tal vez no cubren ni el valor de fabricación de esa mercancía. Pues todo este ejemplo que les estoy dando, todo ese ejemplo práctico tiene que ver con los componentes de valor de mercancías a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Ya la aduana lo va aterrizando ya a términos técnicos. Ya hay unos métodos de valoración de transacción de mercancías que van desde el primer método, que es el valor de transacción, hasta el último método, que es el numeral 7, que es del último recurso. Y empieza usted a jugar con qué puede comparar, con qué método puede jugar para mirar si ese televisor si está acorde con los precios o no declarados por el importador o por el usuario aduanero que lo trajo. Este es un tema muy práctico que se ve día a día, muy operativo, y ese es el día a día de la operación aduanera y de la técnica aduanera, no solo en la valoración aduanera, sino en todo. Asimismo, el inspector puede mirar la clasificación arancelaria y ver que no está, o mirar un tema de origen, ¿sí? Pero volviendo al tema de valoración, ese es el tema, ese es el quiz del asunto y ese es el valor de la valoración aduanera en Colombia. Y ese es el fuerte, que tenemos que mirar los precios, mirar de dónde salieron, mirar si esa negociación es válida o no, mirar si esa negociación tiene los argumentos técnicos necesarios para sustentar ese precio o ese valor en aduanas, o ese precio realmente pagado o por pagar de que habla el acuerdo en el artículo 8 o en su valor de transacción, ¿sí? Ese era el ejemplo que les quería dar. Espero que se hayan como ubicado espacialmente, pero eso es valoración en aduanas, es valorar las mercancías. De una manera práctica es eso. Y ya hay unas especificaciones técnicas aduaneras determinadas desde el acuerdo de valoración de la OMC hasta nuestro decreto 1165 y reglamentado en nuestra resolución, que determina cómo se maneja el proceso de valoración aduanera y cómo se llega a un precio realmente pagado por pagar, soportado o no. Vuelvo y trato el tema de las listas de precios. Entonces resulta, retomando, que ese inspector fue a la base de precios de referencia, que es una de las herramientas que tenemos y que elaboramos y que tiene su génesis en la coordinación de valoración, a mirar el precio de ese televisor. Y allí se da cuenta que el televisor viene con un precio muy bajo. Y allí empieza a jugar la controversia en valor. Y el artículo 185, si no estoy, sí, 185 en su numeral quinto, allí determina todas esas reglas de juego que ha establecido la DIAN para esa controversia de valor. ¿Qué puede hacer usted o no? ¿Qué puede hacer el inspector en su momento? Y usted cómo puede subsanar esa controversia de valor. Ese es el tema de valor en Colombia. Hace parte del tema de valor en Colombia, pero digamos que ese es el dinamismo que tiene la valoración aduanera en Colombia. Bueno, este es un resumen, ya retomando nuevamente, ya saliéndonos del video de la compra del televisor. Este es el estudio de precios de referencia, entonces ya sabemos que es un estudio de precios de referencia, es un estudio previo que se hace, lo cual es resultante de una base de precios en donde están todas las mercancías más importadas en Colombia con un precio sugerido. Pero tengamos en cuenta eso, que esto es lo bonito también de la valoración, que esto es un juego de parte y parte. No quiere decir que porque estén unos precios de referencia establecidos sea la última palabra la de la aduana. Siempre son unos precios indicativos, los cuales pueden ser controvertidos, soportados o no por su contraparte, en este caso el importador, ¿sí? Y allí están todos los precios de algunas mercancías, porque el universo obviamente de las mercancías es inmenso y no podemos abarcarlo hoy en día. Y no contamos con un sistema informático que nos permita aún, digamos que estamos en ese proceso del sistema informático, pero que nos permita reunir como una base de datos más fuerte. Tenemos unas herramientas informáticas con las que trabajamos, pero lo ideal es que se tenga un sistema informático el cual podamos tener una base de datos más robusta, más contundente para poder llegar, generar inclusive, que es de las partes fundamentales de la DIAN, generar un excelente servicio al usuario y al usuario interno y externo. ¿Qué otra herramienta tenemos
para nosotros la coordinación de valoración aduanera. El estudio de comportamiento de precios. Este estudio nos genera de manera estadísticas unos comportamientos de algunos precios, de algunas importaciones con las herramientas informáticas que tenemos hoy en día para generar insumos a la Subdirección de Fiscalización Aduanera. Y ellos ya determinan el camino a seguir al respecto de este estudio de comportamiento de precios que nosotros generamos. Y ya el estudio de investigación de valor, digamos que es un tema integral de la DIAN, ya es un tema TASI, en donde se verifican no solo los precios de las mercancías, sino también temas tributarios. El grupo es, la verdad, es un grupo muy dinámico, muy diverso, es un excelente grupo, yo diría que es multifuncional, multidiverso. Hay funcionarios con mucha experiencia de muchos años en la entidad y hay funcionarios nuevos. Ahí está compuesto por contadores, administradores, especialistas en derecho aduanero, en comercio internacional, bueno, de todos los campos. Y entonces eso nos conlleva también a que en estos estudios de investigación de valor desarrollemos de una forma integral todos estos insumos, los cuales van a ser remitidos en algún momento al área de fiscalización para que ellos determinen y los hagan llegar y que esa trazabilidad simultánea que tenemos llegue a las direcciones seccionales o a su domicilio fiscal de la empresa, porque este ya se enfoca en empresas en donde se deba llevar a cabo el estudio de investigación de valor ya en sí. Bueno, aquí están también las resoluciones anticipadas, que como decíamos, es una herramienta de facilitación al comercio que busca agilizar el despacho aduanero. Lo más importante es que es anticipada, ¿no? Y anticipada quiere decir que es antes del ingreso de las mercancías y que se pueden aplicar ciertos criterios de valoración aduanera, como son las regalías, los cánones y derechos de licencia, los seguros. Bueno, hay muchos temas ahí que se pueden aplicar, pero digamos que de manera práctica, ¿qué son las resoluciones? Ustedes manejan unas regalías, las cuales tienen unos porcentajes variables. Eso los conlleva a presentar unas declaraciones de importación, ¿con qué? Con valores provisionales, porque ustedes no tienen la certeza aún de en qué va a quedar esa regalía, porque así lo estimó el contrato que usted hizo con su comprador en el exterior. Sin embargo, hay una forma de mirar cómo se estandarizan esos procesos y puedan ser aterrizados a la resolución anticipada sobre la aplicación de los criterios de valoración aduanera en ciertos aspectos de los tocados aquí de los criterios de valoración aduanera del artículo 8. Y asimismo la resolución de ajustes de valor permanente, la cual maneja esas provisionalidades previstas en el artículo 8 y que estos se efectúen de manera repetida. Tienen que ser de manera repetida y en 6 meses. Y estos ya son aterrizados a una declaración ya estándar. Se llega, digamos que a un acuerdo con la DIAN. Esto ya es un acuerdo que se lleva a cabo con la DIAN. ¿Y ese acuerdo en qué se plasma? Pues en un acto administrativo, el cual determina unas reglas. Y las reglas en cuanto a las resoluciones anticipadas, como a las resoluciones de ajuste permanente, esas reglas cuando llegan a cambiar ya no aplica ninguna de estas dos herramientas de facilitación al comercio. Entonces, esa es una connotación. Yo, como les digo, esto se los van a explicar más puntualmente, pero algo a tener claro es eso, que cuando las reglas de juego cambian, bien sea en las resoluciones anticipadas sobre la aplicación de los criterios o en las resoluciones de ajuste de valor permanente, ya la resolución no tiene su efecto legal para ser aplicado de ahí en adelante en los procesos que se vengan a presentar, procesos de importación que se presenten de mercancías de llegada al territorio aduanero nacional. Ya para terminar, pues les indico que aquí está el sitio web de valoración aduanera. Ya lo envié al chat de la presentación y allí pueden mirar aspectos tanto generales como particulares. Hay unos temas obviamente, los temas de la OMC, los conceptos sobre valoración aduanera, y también tenemos unos temas particulares de nosotros para quien quiera adentrarse más en el tema de la valoración. Están todas las cartillas que hemos proferido, están también algunos procedimientos y nos aterriza de manera muy didáctica todo lo del tema de valoración aduanera a nivel nacional.
Bueno, esta ha sido toda la presentación. Bienvenidos, de verdad bienvenidos de parte de la Coordinación de Valoración Aduanera. Como ven, es un tema muy dinámico y creo que el futuro de la valoración aduanera es que se haga muy operativo, muy dinámico y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que podamos participar en los comités técnicos de valoración aduanera que se presentan, generados por la CAN. Ya hay varias comunidades creadas y la idea es que también vayamos a campo y miremos cómo es el tema y podamos soportar tanto a los funcionarios inspectores como a todo el proceso aduanero que se requiera por parte de valoración aduanera. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muy amables por su atención. Gracias, David. Erika Ok, y gracias. Diana, muchas gracias por la charla. Compañeros, si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat y estamos respondiendo. Hay funcionarios de las coordinaciones respondiendo las inquietudes. La última pregunta es si se tiene registro de las mercancías más importadas al país. Sí, tenemos una dependencia, una subdirección que es la de estudios económicos y ahí se guarda toda la información estadística y de comercio exterior referida a la DIAN, que es igualmente la que alimenta la base de datos del DANE. Si no hay más preguntas, Jorge y compañeros de escuela, damos por terminada la charla. Listo, Sonia y compañeros, han sido muy amables. Muchas gracias por la atención. Y compañeros, nos vemos a la 1:15, por favor. Vale, muchas gracias, Gracias, compañeros. Que Sonia, muy tengan Muchas feliz amable. tarde. gracias, muchas Chao. gracias a todos.